Entonces vamos a ver el tema de tiroidopatía. Y primero quiero mencionar que hay factores que pueden incrementar la probabilidad de una falla de la glándula tiroides, específicamente contaminación o metales pesados. Y entonces tenemos genética, medio ambiente, posiblemente también alimentación, y va eso sumando vectores de riesgo hacia una enfermedad de glándula tiroides, pero igual hacia cualquier enfermedad. A lo mejor nos damos cuenta que no en nuestras comunidades de repente hay un brote de algo, puede ser una infección o puede ser de una apariencia de cuadros atípicos de algún cáncer. Si estamos viviendo cerca de una zona muy industrial o un río contaminado, a lo mejor estamos notando algo más allá de lo normal. Migración, también cada vez hay más migrantes, más población que viene de otros lugares. Por ejemplo, centroamericanos, venezolanos, cubanos que pasan por nuestro territorio, pasan por el Estado de México. Y entonces estos movimientos también van incrementando otros riesgos y van modificando pues, la genética. Mencionaba brevemente de los metales. Es evidente que existen muchos contaminantes que alteran el funcionamiento de la iodinación normal de las hormonas tiroideas. De esto está muy claro, por ejemplo, que no solamente contribuyen a alteraciones tiroides, sino de muchos otros órganos y sistemas y para enfermedades en general autoinmunes. Alimentación es algo importante también. No a todos les va a hacer daño lo mismo, pero, por ejemplo, si existe ya una enfermedad autoinmune, el consumir gluten precipita una cascada continua de reacción inmunológica. Es decir, que si alguien tiene una tiroidopatía y está consumiendo gluten, es decir, trigo y derivados, tiene un riesgo muy alto de tener por lo menos colitis y posiblemente sea más difícil controlar de manera eficiente un perfil hormonal tiroideo. Entonces, bueno, esa población lo menciono porque cuando tengo pacientes así con tiroidopatía autoinmune, les sugiero un menú fuera de gluten, y es algo que podemos hacer en primer nivel de manera muy sencilla. Entonces preguntan si pueden consumir tortilla. Pues sí, tortillas se pueden consumir, no tiene gluten, es maíz, pero el problema es el trigo. Brevemente vemos aquí el eje hipotálamo-hipófisis, y entonces tenemos que hay diferentes pasos para la síntesis de las hormonas tiroides y por lo tanto riesgos de falla. Para que tengamos una hormona en concentración normal, primero pues debe haber un estímulo correcto de TSH, debe estar la paciente o el paciente con unas concentraciones normales de yodo, pero no es suficiente, puede haber alguna falla en alguno de los otros pasos, tiroglobulina, proteasas, tiroperoxidasa. ¿Okay? Y bueno, ¿qué podemos encontrar en un primer acercamiento, una exploración con un paciente? Un perfil tiroideo, o sea, llegan, seguramente les ha pasado, ¿no? Que muchas personas, quizás con un índice de masa corporal elevado, piensan que tienen un problema de tiroides, ¿ok? Obviamente sabemos que es en la menor cantidad de casos, pero veremos un perfil tiroideo. En el perfil tiroideo tenemos TSH, y esa es la prueba, pues, orientadora. Ya con la TSH que esté arriba de 5, ya hay un problema que puede ser subclínico, y más de 10 es el criterio diagnóstico internacional para hipotiroidismo como tal. Y nos podemos también apoyar con el resto del perfil tiroideo con T3. ¿Okay? Obviamente, al ser T3 la hormona que hace el efecto, digamos, final, podemos encontrar elevación de T3 que nos está induciendo a pensar que está activándose más el sistema, y eso ya sería hipertiroidismo. Aquí tenemos de manera muy esquemática y sintetizada nuestro perfil tiroideo, lo que tiene cada paciente.
Se ve muy sencillo, pero sí he notado algunos errores en interpretación. Entonces, TSH normal con T4 normal, el paciente está normal. TSH baja con T4 alta, pues aquí tenemos hipertiroidismo, ¿ok? Pero muchas veces puede empezar T3 primero, ¿ok? Bueno. Hipotiroidismo primario, pues tenemos TSH alta con T4 baja. Y aquí, pues bueno, voy a hacer como una observación de que a lo mejor el paciente llega a la primera consulta con TSH de 6, ¿no? Aún no tiene 10 para decir el diagnóstico como tal de hipotiroidismo, pero si pedimos un nuevo perfil tiroideo en un mes y llega con 7, la pregunta es ¿para qué esperamos a darle tratamiento si es evidente que está subiendo y que es cuestión de tiempo para que llegue a más de 10 y siga después en un incremento continuo? Ya podemos usar tratamiento, ¿ok? Hipotiroidismo secundario, pues TSH y T4 están bajas. Entonces, nuestro diagnóstico muy común es ampliamente, supongo, dominado por todos los aquí presentes. Hay pacientes familiares, ¿no? Ahorita vamos a ver un árbol genealógico. Y entonces el diagnóstico se establece con TSH alta, como ya dije, con 2 precisiones. Más de 10 ya no hay duda, 5 a 10 subclínico. Y este es algún ejemplo de una pacientita que me llegó. Se sentía un poco cansada y tenía una TSH de 317. ¿Ok? Es la que me había salido alta, pero luego la superó otra paciente el año pasado con 480 de TSH. ¿Ok? Entonces, la de 480 llegó con 15 kilos de más. Ya la conocía yo de hipotiroidismo y tenía tratamiento que suspendió porque en un momento le dio una gripa y la comadre le dijo que le estaba haciendo daño la levotiroxina. Entonces suspendió la levotiroxina y después de 6 meses me llegó con 480 y 15 kilos de más. ¿Okay? Tiroiditis de Hashimoto. Es importante, cada vez que tengan un paciente con hipotiroidismo, sugerir que haga su medición de anticuerpos antiperoxidasa. Se nos puede quedar en el aire que nada más es hipotiroidismo, pero a lo mejor es autoinmune. Y es muy importante porque es hereditario. ¿Ok? Entonces pedimos los anticuerpos antiperoxidasa. La tiroides de Hashimoto fue descrita por un japonés en 1912, que era médico general, pero luego se especializó, hizo más estudios en Alemania y empezaron a llegar pacientes con características pues muy parecidas y describió una infiltración linfocitaria y se quedó como tiroiditis de Hashimoto porque fue el descubridor. ¿Okay? Entonces aquí les presento a Hakaru Hashimoto. ¿Okay? Le faltaron 5 años, fue suficiente para él, 5 años después de haber terminado la licenciatura, para haber caracterizado a la tiroiditis de Hashimoto. Y obviamente en 1912 no tenía microscopía electrónica, biología molecular, absolutamente nada. Fue únicamente observaciones con hematoxilina eosina en un microscopio de luz. Es importante recordar, como mencioné, que hay una carga genética, que hay antígenos de histocompatibilidad por familias que hacen más susceptible la aparición de algunas enfermedades. En caso de tiroidopatía no es la excepción. Acá está HLA-DR5, HLA-B8. ¿Okay? Y entonces en más del 90% de los pacientes están elevados los anticuerpos antiperoxidasa. Por eso sugiero que los soliciten. Ok, hay muchos grados de severidad. Hay primaria, secundaria. Y entonces el diagnóstico, ya mencioné los anticuerpos. Y pues el tratamiento para todos los casos de hipotiroidismo pues es el mismo. Es, digamos, una ventaja, ¿no?, de esta enfermedad. No importando la causa, pues el tratamiento es igual, levotiroxina.
que como le digo a los pacientes, no se preocupe, su vida va a ser normal, esta medicina es buena, bonita y barata, poca interacción con otras cosas, si se le olvida un día no se apure, no le va a pasar nada, se la toma el siguiente, no se tiene que tomar 2 tabletas si se le olvidó un día, y si se va a embarazar en caso de una mujer, pues que bueno, nomás aumenta un poco la dosis. ¿Okay? Es decir, la vida realmente es bien, ¿no? Tiene buena calidad con el control correcto. Aquí mencionaba lo de gluten al principio, y esto es en verdad bastante serio. Lo toman en cuenta, por ejemplo, del American Diabetes Association y otros, que recomiendan que no se consuma gluten. ¿Okay? Y vemos el caso contrario de hipertiroidismo. Alrededor de 1% de la población tiene hipertiroidismo, y la causa más frecuente es una enfermedad de Graves, que es autoinmune. En esta afección se encuentran anticuerpos frente al receptor de TSH y los podemos solicitar. Sin embargo, ya no sería yo tan insistente de que se soliciten como en el caso de los anticuerpos antiperoxidasa para hipotiroidismo, porque estos sí cuestan más. ¿Okay? En algunos laboratorios pueden costar 4,000, entonces no tiene sentido si ya tenemos el cuadro clínico. ¿Okay? En este caso, el antígeno de histocompatibilidad para la predisposición es HLA-DR3. ¿Okay? Bueno, en el caso que alguien pueda pagar y pueda hacerse los anticuerpos, que bueno, para corroborar el diagnóstico, porque tenemos que descartar en caso de hipertiroidismo la presencia, por ejemplo, de un adenoma. ¿Okay? La enfermedad de Graves se observa normalmente en mujeres en edad fértil y complica aproximadamente el 0.1% de los embarazos. Y ahora vamos a ver los cuadros extremos de las dos condiciones, de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, que es crisis tirotóxica y coma mixedematoso. En la crisis tirotóxica, también conocida como tormenta tiroidea, es un estado hipermetabólico inducido por la liberación excesiva de hormonas tiroideas. La tasa de mortalidad es superior al 20%. Y llegan los pacientes, nos enseñan su biometría hemática y química sanguínea, y está todo alterado. Hay hiperbilirubinemia, puede haber leucocitosis, leucopenia, anemia. ¿Okay? Pueden tener incluso sangrado del tubo digestivo, no se diga de la taquicardia, y posiblemente puedan fallecer por una fibrilación ventricular. Entonces esto sí está delicado. Hay muchos criterios diagnósticos igual, algunos muy famosos son de Japón. Entonces vean, podemos encontrar fiebre, agitación, ¿okay? Dolor abdominal, náusea, vómito, ictericia, edema pulmonar, o sea, está colapsando el organismo. Entonces, pues de todas estas afecciones tenemos que actuar inmediatamente. Requieren muchas veces terapia intensiva, requieren a veces intubación, apoyo mecánico ventilatorio y todo el tratamiento de soporte, ¿okay? Hidratación, antibiótico, betabloqueador, esteroide. Por lo tanto, hay que impedir que esto llegue a ese extremo, y sí puede llegar en un paciente que tiene hipertiroidismo y que no acepta el tratamiento, que está dudando, que le dijo, como mencioné, una vecina, y cree más en la vecina o en el chamán que en el médico, ¿no? Es así puede pasar. Esta es una ilustración que pueden encontrar en Google, es imagen libre de coma mixedematoso, muy raro. Sí puede suceder principalmente en algún paciente de tercera edad que a lo mejor ya tiene demencia, que no hay nadie que se ocupe de él para darle su tratamiento, y entonces si no se lleva su tratamiento rutinario, pues puede caer en coma mixedematoso. El coma mixedematoso tiene una mortalidad de 40%, y tenemos el problema de que si llega a haber un caso así, el tratamiento indicado es la levotiroxina intravenosa, que no hay en México. ¿Okay? Afortunadamente es muy raro, no sé si alguien haya visto en algún servicio de urgencias. Yo, ¿Sí? he tenido una paciente, ¿Okay? y falleció a la semana. ¿Okay? Entonces, pues estuvo... En el ámbito privado llegó porque no la trataban en el sector público,
llegó al consultorio, se le dio tratamiento, pero lo que falló por parte del familiar fue la hidratación. Le siguieron dando la hormona, pero falló la hidratación, le dio un issue todo ese tiempo, entonces falleció. Pues historia triste. Y tenemos el problema, como ya nos comentó la doctora, que hay buenas intenciones, a lo mejor se sabe qué hacer y no se puede hacer, porque no existe la levotiroxina intravenosa. Bueno, sí existe, pero no en México. Y entonces tendría que estar intubado el paciente, o, bueno, si está en coma, o ponerle una sonda nasogástrica y recurriendo a los conocimientos de Egipto, pedir nuestro mortero, moler bien 2 o 3 pastillas de levotiroxina para tener 200 microgramos quizás, le ponemos agüita en una jeringa y se la dejamos caer, a ver si no le producimos una taquicardia ventricular por una sobredosis, por absorción gástrica no controlada. ¿Okay? Entonces es la realidad, porque no está la medicina intravenosa. Ok, obviamente pues vamos a tener todo el cuadro que vimos en la imagen. Está el mixedema, está la falla cardíaca, edema agudo pulmonar, falla renal aguda, y obviamente todo eso hace que pueda fallecer. Y más aún se complican y empiezan a sangrar, porque tienen alteraciones de los tiempos de coagulación por deficiencia en el procesamiento de las vitaminas. ¿Okay? Otro aspecto importante: hipotiroidismo y embarazo. Siempre que tengo una paciente en edad fértil con hipertiroidismo y que piensa en embarazarse, casi me dan ganas de cerrar mi puerta y que no salga de ahí, a menos que se vaya ya con un tratamiento. ¿Ok? Porque tratar a una paciente embarazada con hipotiroidismo es más fácil y menos peligroso que una paciente embarazada con hipertiroidismo. ¿Ok? Bueno, el problema con el hipotiroidismo en el embarazo es que el feto no produce hormonas tiroideas sino hasta la semana 28. Por lo tanto, es 100% dependiente de las hormonas maternas. Y si no se dio cuenta nadie que la mamá tenía hipotiroidismo, ese bebé que viene en camino ya va a tener un déficit intelectual de diferente grado, a lo mejor poco observable, a lo mejor muy observable, porque necesita hormonas tiroideas. Y un aspecto muy importante, como dije hace rato, el punto de corte para hipotiroidismo subclínico es 5. Para hipotiroidismo, en algunos de nosotros es 10. En embarazo, no. Primer trimestre, TSH hasta 2.5. Si es más de 2.5 en el primer trimestre, ya tiene hipotiroidismo. Segundo trimestre, hasta 3. Y entonces ven todos los casos que se nos están escapando porque llegan con su TSH de 4 o 5 y decimos está normal, pero no para embarazada. Ya tiene hipotiroidismo y tiene que llevar tratamiento con levotiroxina. ¿Ok? Entonces el hipotiroidismo se presenta entre el 0.5 y 2.5% de todos los embarazos. Y como mencioné hace rato también, la levotiroxina pues es barata, está en casi todos los lugares, en cada farmacia de la esquina, y cualquier marca funciona bien. Aparte, no hay límite, es lo que necesita la paciente para alcanzar su perfil tiroideo normal. El único límite para la dosis de levotiroxina es que realmente sea muy sensible a un paciente y que genere taquicardias, que tenga palpitaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, tendremos que bajar un poco la dosis. Y hay un concepto entonces muy amplio que es enfermedad tiroidea autoinmune. Aquí es cuando se presentan anticuerpos, puede ser antitiroglobulina, antiperoxidasa, anti-TSH, etc.
Algunos estudios han informado que los hermanos de personas afectadas por la enfermedad de Graves o hipotiroidismo tienen 33% de posibilidad, de probabilidad de desarrollar también la enfermedad. En una casuística de mi propio consultorio, se me hace riesgo médico, y ya después de unas vigilancia como de 13 años, he rastreado que 13% de las pacientes que he diagnosticado con una tiroidopatía le dan el problema a una hija. ¿Okay? Entonces hay muchos genes que aumentan la probabilidad de una tiroidopatía autoinmune. En algún momento me di uno que se llama PTPN22 con un alumno que tuve de medicina en Toluca, en la UAM. Luego hizo un servicio de investigación, le gustó mucho eso, actualmente está en Pittsburgh. Pero hicimos un pequeño proyecto midiendo este gen. Pero si hay que tener duda de la heredabilidad de las patologías tiroideas, les comparto unos árboles genealógicos que he hecho de mis pacientes. No es de ningún libro o artículo o internet, son las familias que he visto. Vean, 4 generaciones, todas las mujeres afectadas. O hipo, hiper, cáncer, etcétera. O dicen, no, es que mi abuelita le pasó algo en el cuello, y no había diagnósticos precisos de la abuelita de su abuelita, ¿no? Acá está otro árbol genealógico, ¿okay? Abuelita, mamá, hija, tía y prima. ¿Okay? Este es el más común, mamá e hijas. Vean, hipotiroidismo, bueno, casi hipotiroidismo, y bueno, está todo combinado. Cáncer de tiroides en abuelita, un caso de hipotiroidismo, hermana que no sabía que tuvo. ¿Cuántas mujeres afectadas? Y luego les digo a la primera consulta, les pregunto si conocían a alguien más, dicen que no, dudan. Y a la segunda consulta sí llegan y me dicen, ya localicé a mi prima con la que me enojé hace 30 años y ya también supe que tiene un problema de tiroides. O a no sé qué, que se fue a Estados Unidos y más, y también. Son casos, les digo, reales, de consultorio que cualquiera de nosotros puede tener. ¿Okay? Entonces, por si alguien dudaba de la heredabilidad de la tiroidopatía. Y entonces les digo a las pacientes, verifiquen bien, sugiero que hagan un interrogatorio, pregunten con los familiares. Y les digo a todas, si van a tener hijos o hijas, pues estén alertas en el futuro por si hay algún síntoma. Quiero compartir también una cosa que es, me alejo un poquito de tiroidopatía, pero que me pasó también en la consulta. Y es una paciente que me refirieron por hipotiroidismo y tenía otras enfermedades, ahorita comentaré, a ver si no me brinqué esto. Estas son algunas otras técnicas que se pudieran hacer con mayor profundidad, por ejemplo, inmunohistoquímica, por ejemplo, microscopía electrónica. Eso ya es de investigación en centros muy avanzados de patologías así, ¿no?, que tengan estos recursos. Ahora sí comento este caso que me sucedió. Primero, para el desarrollo del glándula tiroides, como cualquier órgano de nuestro organismo, hay factores promotores, factores de transcripción que de alguna manera en su secuencia van activándose para que tengamos un corazón sano, un pulmón sano, los pulmones bien, etc. En el caso de tiroides tenemos uno que se llama FOX1 o FOX1. Y vean una cosa curiosa. De esta pacientita que me llegó, al interrogar, me dijo que había sido operada del labio paladar hendido de recién nacida. Y luego tenía hipotiroidismo. Y al encontrar un nódulo, le diagnosticó cáncer de papilar de tiroides. Y entonces, labio paladar hendido, para que esta enfermedad se presente, puede intervenir una falla en unos SNPs o polimorfismos de este locus de FOX1 que mencioné hace rato, este factor de transcripción. ¿Okay?
Y para la formación de la glándula tiroides también participa FOXP1. Y para cáncer de tiroides, lo mismo. Entonces, ¿qué creen que pensé? Pues esta pacientita, la posibilidad de que tenga estas tres enfermedades es muy raro, que le pase así de manera secuencial. Entonces, hicimos un análisis, bueno, acá está el ultrasonido lleno de nódulos, perfil tiroideo un poco alterado, luego es un poco difícil lo de cáncer, que es otro tema. Tomografía con ligero crecimiento, cáncer papilar de tiroides. Y entonces dije, no, pues acá está una falla de FOXP1 genética. Y al buscar referencias internacionales encuentro un grupo de Texas que habían encontrado que FOXP1 estaba asociado a labio paladar hendido, cáncer de tiroides e hipotiroidismo en un modelo en pez. ¿Ok? Seba Frisch o el PSV. Entonces les escribo así con gran entusiasmo, ¿no? Hola, vamos a escribir. Hola amigos de Texas. Tengo una paciente que tiene lo que ustedes han descrito en su modelo de animal. No sé si empiece una posibilidad de colaboración o... Sigo esperando la respuesta, porque no le hicieron caso a un correo de Toluca City. ¿Okay? Entonces, bueno, contacté a algunos amigos del Instituto Nacional de Medicina Genómica y logramos secuenciar una parte del exón del FOXP1. En ese caso, les menciono la probabilidad de que un paciente tenga estas tres enfermedades en la población general es de 0.000000001. O sea, de que tengan esas tres combinaciones. Alguien puede ser hipertenso, diabético, está bien, hipertenso, diabético, epidémico, está bien, pero con estas tres enfermedades tan raras. Entonces ya se midieron todos los genes. Bueno, es el exón. No se logró determinar que acá está metido este gen que está ocasionando estas tres enfermedades en esta paciente, y lo propusimos como un nuevo síndrome internacional descrito y publicado. Entonces, nadie me ha dicho que sí, nadie me ha dicho que no. Entonces parece que sí tenemos la razón. Tampoco me han escrito los de Texas para manifestar su arrepentimiento. ¿Okay? Y pues bueno, entonces aquí trabajé un tiempo en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela en el año 2006, cuando estuve haciendo mi doctorado, que me eché 4 años allá. Y entonces en la mañana estaba en el laboratorio y en la tarde y noche estaba en urgencias, cubriendo ahí ese servicio. Y tienen aquí una unidad de medicina molecular que deberíamos de tener en cualquier hospital de segundo o tercer nivel, porque Santiago de Compostela tiene 100.000 habitantes y tiene un hospital pues de primer nivel con todo el equipo que he mencionado. Entonces toda la mañana hacen diagnósticos clínicos, incluyendo genes, polimorfismos y demás, aplicados a la clínica normal, como una BH, ¿no? Y en la tarde-noche están haciendo estudios de investigación. Entonces vean la diferencia, ¿no? Ojalá que en algún momento en el futuro estemos así, de ese nivel científico académico. Me pueden buscar en mis redes, ahí en Facebook, y estoy atento a sus inquietudes, si se ofrece algo o si tienen alguna pregunta, pues con gusto. Muchas gracias. Tenemos tiempo para alguna pregunta, tenemos 5 minutos, pues si alguien quiere alguna pregunta para el doctor. ¿No hay ninguna? Bien, pues muchas gracias, excelente, felicidades por toda esta investigación, Hugo, y el doctor Portillo te entrega tu constancia y un obsequio por parte de la Asociación Profesional de la Salud del Noreste del Estado de México.